Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy con nosotros. Si es la primera vez que te cruzas con este espacio, te doy una bienvenida especial y te invito a que te quedes un ratito más y si te gusta lo que ves, te animes a suscribirte. Esa manita arriba y ese botón rojo de suscribir hacen una gran diferencia para nosotros. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente ha dado muchísimo de qué hablar y ha despertado la curiosidad de muchísimos de ustedes. Hablaremos de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, dos figuras que por sí solas ya generan un revuelo, pero cuando se unen, la expectación se dispara. Sí, amigos, hoy vamos a desgranar la increíble conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, pero no desde la perspectiva de los rumores o las especulaciones, sino analizando una declaración que ha salido a la luz. Una que podría definir el verdadero estado de su amistad y lo que significa para ellos el concepto de amigos para siempre. Sé que muchos de ustedes han estado esperando esto y créanme, yo también. La química entre Hande y Kerem en pantalla, especialmente en Sen Kalkam, fue algo que traspasó la pantalla y conquistó corazones en todo el mundo. Pero, ¿qué pasa cuando las cámaras se apagan? ¿Cómo evoluciona esa relación? ¿Es simplemente una amistad profesional, un vínculo que nació en el set y se fortaleció con el tiempo, o hay algo más profundo? Esta declaración que vamos a comentar hoy nos ofrece una mirada muy sincera y personal sobre su conexión. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en todo el análisis, déjenme recordarles algo muy importante: este canal vive de su apoyo. Cada suscripción, cada like, cada comentario, nos impulsa a seguir creando contenido que les encante. Así que mientras escuchan, si les está gustando lo que ven o les parece interesante, no duden en darle a ese botón de suscribir. Nos ayudan muchísimo y a ustedes no les cuesta nada. Ahora sí, entremos en materia. El centro de nuestro debate de hoy gira en torno a unas palabras, una declaración, que Kerem Bürsin habría hecho recientemente, hablando sobre su relación con Hande Erçel, y la forma en que él define su vínculo como amigos para siempre. Uf. Solo de decirlo ya se siente la intensidad, ¿verdad? Es una frase cargada de significado, y cuando sale de la boca de uno de los protagonistas, adquiere un peso especial. Para entender la magnitud de estas palabras, debemos retroceder un poco en el tiempo. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin se catapultó a la fama mundial gracias a la serie turca Sen Kalkam. Su química en pantalla era innegable, palpable. Desde los primeros episodios, los fans se enamoraron de la pareja formada por Eda y Serkan, y esa conexión se trasladó de inmediato a la vida real para muchos espectadores. Las redes sociales se llenaron de teorías, esperanzas y deseos de que su relación ficticia se convirtiera en una realidad. Y durante un tiempo pareció que así era. Vimos innumerables publicaciones juntos, comentarios cariñosos, viajes compartidos, y un sinfín de momentos que alimentaron esa llama de romance entre sus seguidores. El mundo del espectáculo y en particular el fandom de ambas estrellas, estaba constantemente analizando cada interacción, cada gesto, cada palabra. Era un torbellino de emociones y expectativas. Sin embargo, como suele ocurrir en este mundo, las cosas no siempre son tan lineales como las pintan las pantallas o las redes sociales. Con el tiempo y tras un periodo de aparente cercanía, la naturaleza de su relación comenzó a evolucionar, o al menos, así lo percibió el público. Los rumores de ruptura, de distancia, empezaron a circular. Y en medio de toda esa vorágine de especulaciones, es donde una declaración sincera cobra una importancia capital. Kerem Bürsin, en una entrevista reciente, ha puesto las cartas sobre la mesa, o al menos, nos ha dado una pista muy clara sobre cómo él percibe su vínculo con Hande en este momento. La frase amigos para siempre dicha por Kerem no es una declaración casual. Es una elección de palabras deliberada. Si él hubiera querido ser ambiguo, podría haber dicho buenos amigos, colegas, o simplemente haber eludido la pregunta. Pero al optar por para siempre está marcando una línea, está definiendo un tipo de conexión que, aunque no sea romántica en el sentido tradicional, es profunda, duradera y significativa para él. Analicemos qué puede implicar esto. Cuando dos personas que han compartido una experiencia tan intensa y pública como la que tuvieron Hande y Kerem, tanto profesional como personal, llegan a un punto donde definen su relación como amigos para siempre, significa varias cosas. Primero, y quizás lo más importante, indica que el respeto y el cariño mutuo persisten. A pesar de las posibles diferencias, de los caminos que la vida pueda tomar por separado, la base de una amistad sólida sigue ahí.
Segundo, sugiere una madurez en la relación. No todos pueden mantener una amistad después de haber compartido una relación sentimental, o al menos, una relación que fue percibida como tal por el público. El hecho de que ellos hayan logrado transitar de una posible relación romántica a una amistad definida como, para siempre, habla mucho de la inteligencia emocional y del valor que le dan a la conexión que construyeron. Tercero, y esto es algo que quizás muchos fans tardan en aceptar, es que el amor puede manifestarse de muchas formas. El amor romántico es una, pero el amor de amistad, el amor filial, el amor de compañeros, son igualmente válidos y, a menudo, igual de poderosos. Kerem, al usar esta frase, está validando la importancia de Ande en su vida, no como un antiguo amor, sino como una amiga valiosa y permanente. Pensemos en la presión que deben haber sentido. Imaginen tener millones de ojos observando cada uno de sus movimientos, cada uno de sus intercambios. El público, en muchos casos, se aferra a la narrativa que más le gusta, y la de la pareja romántica perfecta es una de las más populares. Cuando esa narrativa cambia, puede haber decepción, puede haber confusión. Pero la sinceridad de la declaración de Kerem va más allá de las expectativas del público. Es una declaración para él y para Ande. ¿Qué significa esto para Ande? Aunque la declaración viene de Kerem, es muy probable que ella la respalde. Las amistades duraderas se construyen en la reciprocidad. Si él la considera una amiga para siempre, es porque él percibe esa misma reciprocidad en ella. Y si analizamos las interacciones recientes entre ellos, podemos notar un tono de respeto, de complicidad, pero sin las señales inequívocas de un romance activo. Hay una comodidad en su trato que solo se logra con el tiempo y una conexión genuina. Es importante recordar que el éxito de Senkalkapm fue un fenómeno global. La serie no solo los unió profesionalmente, sino que también los catapultó a un estrellato internacional. Esa experiencia compartida, las giras de prensa, las convenciones, los desafíos de filmar una serie tan exitosa durante tanto tiempo, forjan vínculos únicos. Es natural que después de todo eso, nazca una amistad profunda. Ahora, ¿por qué esta declaración es tan importante? Porque nos permite ver más allá del brillo superficial de Hollywood o de la industria del entretenimiento turca. Nos muestra que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan, hay seres humanos con sentimientos reales, con la capacidad de construir relaciones significativas que trascienden las modas o las tendencias. La frase amigos para siempre también puede ser una forma de proteger su vínculo. Al definirlo claramente ponen un límite a las especulaciones externas, a los intentos de reavivar una historia que para ellos ya ha evolucionado. Es una manera de decir, esto es lo que somos ahora, y valoramos esto que tenemos. Y si nos ponemos un poco más analíticos, pensemos en las implicaciones para sus carreras. Mantener una amistad sólida puede ser una gran ventaja profesional. Pueden seguir colaborando en futuros proyectos, pueden apoyarse mutuamente en sus carreras individuales, pueden ser una fuente de consejo y fortaleza el uno para el otro en un mundo tan competitivo. Para muchos fans, la idea de amigos para siempre podría sonar a no habrá reconciliación romántica. Y sí, es una interpretación posible y muy lógica. Pero también es una forma de decir que el vínculo es tan fuerte, tan valioso, que prefieren conservarlo así, sólido y duradero, en lugar de arriesgarlo en una posible reanudación romántica que podría, con el tiempo, dañarlo. A veces la amistad es el amor en su forma más pura y resiliente. Además es fundamental recordar que la vida de estas personalidades públicas es muy privada, a pesar de lo que nosotros como público podamos percibir. Sus decisiones, sus sentimientos, son suyos. Y cuando comparten algo tan personal como la naturaleza de su relación, debemos tomarlo con el respeto que merece. La sinceridad de Kerem al hablar de Ande como una amiga para siempre nos permite apreciar la profundidad de la conexión que construyeron. No se trata solo de química en pantalla, ni de momentos fugaces. Se trata de un entendimiento mutuo, de un respeto profundo, de una historia compartida que los ha marcado. Y pensemos en la forma en que esto puede inspirarnos a todos. A veces nos aferramos a la idea de que las relaciones solo tienen un camino, amistad, noviazgo, matrimonio. Pero la vida es mucho más compleja y rica que eso. Podemos tener relaciones que evolucionan, que cambian de forma, pero que mantienen su esencia y su valor. La declaración de Kerem Bürsin sobre su amistad con Hande Erçel es un recordatorio de que las conexiones humanas son multifacéticas y pueden manifestarse de maneras sorprendentes.
Es una celebración de la amistad, de la lealtad y del respeto que pueden surgir incluso de las experiencias más intensas y públicas. Ahora, sé que esto puede de ser un tema sensible para algunos, especialmente para aquellos que idealizaban una relación romántica entre ellos. Pero les invito a ver esto como una evolución natural, como un testimonio de la fortaleza de su vínculo. Amigos para siempre no es un final, es una definición de un amor diferente, pero igual de poderoso. Y para cerrar este análisis tan intenso y, espero, revelador, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos conversado. Hemos explorado la profunda conexión entre Ander Zell y Kerem Bürsin, nacida en el set de Senkal Kapm, y que ha capturado la atención del mundo entero. Hemos analizado la significativa declaración de Kerem Bürsin, definiendo su relación como amigos para siempre. Hemos desglosado las implicaciones de esta frase, la persistencia del respeto y el cariño, la madurez en la relación, y la validación de las diversas formas del amor. Hemos reflexionado sobre la presión mediática que enfrentan y cómo esta declaración puede ser un acto de protección de su vínculo. Y finalmente hemos concluido que esta definición de amistad es un recordatorio de la complejidad y la belleza de las relaciones humanas, y cómo pueden evolucionar y perdurar en el tiempo. Espero de corazón que este vídeo les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí me resultó investigarlo y prepararlo. Me encanta poder compartir estos análisis con ustedes y saber que les interesan tanto como a mí. Ahora, la parte que más me gusta, quiero escuchar sus opiniones. ¿Qué les pareció la declaración de Kerem Bürsin? ¿Creen que la amistad puede ser tan fuerte como el amor romántico? ¿Cómo perciben ustedes la relación entre Ande y Kerem ahora? Déjenme todos sus pensamientos, sus comentarios, sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y me nutro de sus perspectivas. Y antes de despedirme no puedo dejar de recordarles lo importante que es su apoyo para que este canal siga creciendo. Si disfrutaron de este contenido, si les pareció valioso o entretenido, por favor, regálenme ese asterisco me gusta. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Ande y Kerem, para que más personas puedan sumarse a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle a ese asterisco botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando y trayéndoles el mejor contenido. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de análisis y reflexión. Ha sido un placer compartir este espacio con todos ustedes. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amigos. Un abrazo enorme.